¿Qué es verdaderamente la realidad? Podría ser que todo lo que vemos, todo lo que experimentamos, todo lo que sentimos y todo lo que existe en el universo es artificial. Los científicos que apoyan esta hipótesis aseguran que no solamente es muy posible que vivamos en una simulación, de hecho, es lo más probable. Y entre más evidencia al respecto han buscado, más han encontrado los elementos que lo comprueban. En este documental le explicaremos por qué. Y créame, usted no será el mismo después de ver esto. Yo soy Edward Betancourt y usted está en Alien Truth. La idea de que el universo es una simulación no es algo nuevo. De hecho, la misma teoría ha existido desde hace miles de años en todas las culturas y civilizaciones ancestrales de la Tierra. La hipótesis moderna del universo holográfico vino de Nick Bostrom, un filósofo de Oxford que escribió un documento científico al respecto en el año 2003. Luego de asumir que vivir en una simulación es completamente posible, Bostrom presentó a la comunidad científica algo que llamó el trilema de simulación, el cual dice que una cosa de las siguientes debe ser verdad. 1. Nos destruimos a nosotros mismos antes de ser capaces de crear otra simulación. 2. Somos capaces de crearla, pero simplemente no queremos. Y 3. Definitivamente, ya estamos en una simulación. Bostrom cree que estas tres son igualmente posibles de ser ciertas, y no es algo tan descabellado de pensar. Observe usted, hemos sido capaces de crear computadoras para estudiar la población humana, para predecir el clima, para crear modelos del cuerpo humano, e incluso somos capaces de crear mundos virtuales para entretenimiento de nuestra especie. Ya somos capaces de simular prácticamente cualquier cosa, y cuando una civilización alcanza ese nivel de potencial tecnológico, lo más lógico sería crear la propia experiencia personal de la realidad. Y Bostrom llama esto la simulación ancestral. Y si una especie puede crear esto, no solo se va a limitar a crear una sola simulación, por supuesto que va a crear muchas, y esas otras civilizaciones simuladas van a crear sus propias simulaciones del universo, en un efecto muy parecido a las muñecas rusas, en donde cada capa es un universo simulado que desciende de otro. Cuando a Elon Musk se le preguntó qué pensaba sobre la probabilidad de que nuestra realidad sea la realidad base que dé pie a la creación de otras, él respondió que las probabilidades de que seamos la realidad primera es 1 en billones. Mientras que Neil deGrasse Tyson, el famoso astrofísico, es un poco más conservador. Él piensa que las probabilidades de que estemos en la realidad base contra las probabilidades de que estemos en una realidad simulada es 50-50. Pero lo que necesitamos aquí es evidencia real e incuestionable que demuestre científicamente que vivimos en una simulación. Y para encontrar esas pruebas irrefutables, lo único que tenemos que hacer es mirar, abrir los ojos. Comencemos desde el principio. En realidad no existe el espacio ni el tiempo. El contenido de todo el universo alguna vez estuvo concentrado en una esfera del tamaño de una pelota de tenis, con una temperatura de 1 cuatrillón de grados centígrados. Eso es un número extremadamente grande. En el sistema numérico de escala larga, que se usa en la mayoría de los países de habla hispana, 1 cuatrillón es igual a un 1 seguido de 24 ceros. Entonces de repente sucedió el Big Bang. Todo explotó a una velocidad que, según algunos físicos teóricos, fue más rápida que la velocidad de la luz. Tiempo después, 14 billones de años después, tenemos galaxias,
sistemas solares y personas que creen que la Tierra es plana. Pero si antes del Big Bang no había espacio ni tiempo, ¿qué había entonces? Desde el punto de vista religioso, la respuesta es muy sencilla. Dios creó todo, pero entonces, ¿dónde estaba Él? ¿Qué hizo que Dios ocasionara el Big Bang en primer lugar? Si le preguntamos a un físico qué era lo que existía antes del universo, nos daría una respuesta relacionada con la espuma cuántica y la energía oscura. Y si a un teólogo le preguntamos lo mismo sobre qué existía antes de que Dios creara el universo, obtendremos una respuesta similarmente confusa. Sin embargo, una de las respuestas que en la física tiene mayor sentido es que simplemente antes del Big Bang, el universo estuvo inactivo. Y entonces algo o alguien, en algún momento del no tiempo, decidió comenzar algo similar a un programa informático. Y ese programa, nuestro programa, son las leyes del universo. El electromagnetismo y la fuerza gravitacional fueron codificadas en ese programa. La velocidad de la luz obtuvo un valor. Un código se escribió para las constantes de Planck de la velocidad, masa y tiempo. El número de Avogadro está programado junto con un montón de otras leyes que controlan el comportamiento de cada cosa que existe. Todo es parte de ese programa diseñado. Incluso la propia conciencia es parte de la simulación y también ha sido programada. Si usted nunca ha oído de la teoría del universo simulado, quizá todo esto le parezca absurdo o demasiado extraño, pero uno de los más respetados científicos, tecnólogo y filósofo cree que es más probable que efectivamente vivimos en una realidad artificial. Pero, ¿cómo exactamente probamos esa teoría? Si vivimos en una realidad artificial, sería perfectamente comprensible que ocasionalmente, tal y como ocurre en los videojuegos, sucedan los llamados glitches. Philip K. Dick es uno de los escritores de ciencia ficción que más ha influenciado en nuestra cultura. Las películas basadas en sus libros incluyen Blade Runner, Total Recall, Minority Report, entre muchas otras. Él creía que existen muchos otros universos y de vez en cuando esas otras realidades se filtran hacia la nuestra. De hecho, él aseguró tener visiones de esto, e incluso escribió historias como la de la serie The Man in the High Castle, basado en estas visiones. Él decía que de hecho todas las realidades coexisten, superpuestas unas sobre otras, como si fueran muchas transparencias de películas. Una de las evidencias de que las otras realidades llegan a filtrarse en la nuestra podría ser el efecto Mandela. Una teoría que asegura que un gran número de personas recuerdan la existencia de eventos que en realidad nunca sucedieron. Se le llama el efecto Mandela porque millones de personas recuerdan específicamente que Nelson Mandela murió en prisión, pero en realidad no fue así. Muchísima gente incluso recuerda a su esposa caminando al lado de su féretro en un funeral que se transmitió por televisión durante 2 horas. Pero repito, esto nunca sucedió, al menos no en esta realidad. Otro ejemplo famoso del efecto Mandela es que mucha gente recuerda al señor del Monopoly usando un monóculo, cuando en realidad nunca fue así. ¿Recuerda usted la famosa frase del personaje Darth Vader a Luke Skywalker? ¿Podría repetirla en voz alta, por favor? No. Darth Vader nunca dijo: Luke, yo soy tu padre. Y sin embargo, todos recordamos eso. Ejemplos como esos hay miles, de cosas que muchos recordamos, pero en realidad nunca sucedieron. ¿Qué es lo que sucede ahí? En el argot videojugabilístico, eso se conoce como glitch en el programa, glitch en la simulación. Para quien no esté familiarizado con el término, un glitch es ese pequeño fallo que ocasiona que un personaje de videojuego, por ejemplo, atraviese una pared o aparezca abajo del terreno, o que el juego se congele momentáneamente.
En el ámbito de la informática, puede ser un error que cause que una aplicación se cierre inesperadamente o que una pantalla se distorsione. Philip K. Dick también presintió que cuando ocurre aquello que llamamos déjà vu, es porque algo en ese momento fue cambiado en nuestra simulación del universo, y entonces una nueva línea temporal comenzó, dejando sin efecto al anterior. ¿Alguna vez usted ha sentido que ese momento ya lo ha vivido? Según esta teoría, eso es porque de hecho sí lo hiciste, pero la simulación de tu entorno se está corrigiendo a sí misma con nueva información. No obstante, muchos escépticos tienen otras teorías para refutar lo anterior, y es que la mente humana no es confiable y puede tener sus propios fallos. Y quizá tengan razón, pero las evidencias del universo simulado aún no han acabado. Vivimos en un universo inconmensurable, e incluso si la vida es algo rara, estadísticamente debe existir en billones de sistemas estelares ahí afuera, aunque aún no tengamos evidencia de ello. Eso es justamente lo que dice la paradoja de Fermi, y de acuerdo a la ecuación de Drake, sí, esa que algunos dicen que ya se refutó, debe haber al menos 1 millón de civilizaciones inteligentes solamente en nuestra galaxia. Y como usted sabrá, nuestra galaxia no es la única. Literalmente hay millones de millones de ellas. La civilización inteligente, dice Drake, no debe estar muy lejos de nosotros, quizá a tan solo un par de años luz, pero los científicos se preguntan todavía, ¿en dónde está toda esa gente cósmica? Y por supuesto, si ellos vieran Alien Truth ya sabrían la respuesta a eso. Pero el ego de la mayoría de ellos no les permite ver más allá de su antropocentrismo. El hecho de que oficialmente la ciencia no tenga evidencia de extraterrestres, ¿significa que el universo simulado solo se ha enfocado en nosotros? Las leyes de la física serían entonces un grave desperdicio de recursos y programación. Max Tegmark, un cosmólogo del MIT, dijo que las estrictas leyes de la física apuntan a la posibilidad de que todo sea simulado, y utiliza un ejemplo que personalmente me resulta muy curioso, pero totalmente adecuado para explicar esto. ¿Recuerda usted que en los videojuegos de mundo abierto siempre existe una pared invisible que delimita el mapa para evitar que el jugador pueda ir más allá de donde el programador desea que vaya? Bueno, en este caso, en esta realidad, esa pared que nos impide ir más lejos de lo que quiere el programador que vayamos es la velocidad de la luz, la cual, al no poder superarla, previene que por el momento viajemos a otros mundos o mapas que no hemos desbloqueado por nuestra falta de experiencia. El físico teórico Dr. James Gates pensaba que la teoría del universo simulado era una locura conspiranoica, y entonces comenzó a estudiar los quarks y los electrones. Él encontró que el código corrector de errores estaba enterrado profundamente dentro de las ecuaciones utilizadas en la teoría de cuerdas. Es decir, cuando los físicos rascan profundamente en la teoría de cuerdas, llegan inevitablemente a lo que parece ser un código de computadora escrito en la gran red del cosmos, que a su vez están escritas en las ecuaciones que se utilizan para describir el universo. Cuerdas de bits en código binario, unos y ceros. Esos hallazgos, que no son una teoría, cambiaron definitivamente la perspectiva del Dr. James Gates sobre la teoría del universo simulado, y dejó de parecerle una locura y se convirtió en algo que debe tomarse completamente en serio. En 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Washington probaron que de hecho sí se pueden registrar códigos de computadora en las cuerdas que forman el ADN. Y es que todo en la naturaleza es matemáticas, todo en la creación y la existencia está codificado en números. Miremos por ejemplo la secuencia Fibonacci. Se obtiene sumando dos números anteriores en la secuencia. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2 es igual a 5, 5 más 3 es igual a 8, y así sucesivamente. Podemos obtener la proporción áurea dividiendo dos números Fibonacci consecutivos.
Así es como, por ejemplo, el número 89 es un número Fibonacci y el número siguiente en la secuencia es 144, y 144 dividido por 89 nos da la proporción áurea. ¿Se da cuenta? Podemos ver la secuencia Fibonacci y la proporción áurea literalmente en todo lo que existe en nuestra realidad. El número de pétalos de una flor es usualmente un número Fibonacci. Las lilas tienen 3 pétalos, el ranúnculo tiene 5, la achicoria tiene 21 y las margaritas tienen 34. Si esto no le parece lo suficientemente hermoso, resulta que el espacio entre cada pétalo está organizado en un círculo que obedece a la proporción áurea. ¿No le parece esto algo sublime y maravilloso? A medida que un árbol crece, el número de ramas que crea siempre lo hace en un número Fibonacci. Y no solo ocurre con las plantas, los animales también. La proporción que define a las abejas macho y hembras en una colonia es proporción áurea. Y nosotros no nos quedamos excluidos. El cuerpo humano también está diseñado según la proporción áurea. Y es que la mayoría del diseño de nuestro cuerpo obedece a los números 1, 2, 3 y 5. Una nariz, 2 ojos, 3 segmentos en las extremidades, 5 dedos, un hígado, 2 riñones, 3 ramas principales de la aorta, 5 lóbulos pulmonares, etc. Las proporciones de tu cuerpo, como la distancia desde tu hombro al codo y desde el codo a los dedos de las manos, están diseñados según la proporción áurea. Incluso el ADN mide 34 angstroms de largo por 21 angstroms de ancho. Todo, absolutamente todo en el universo, está codificado según la proporción áurea y los números Fibonacci. Desde las espirales de las conchas marinas a las espirales de las galaxias. Y esto es matemáticamente demostrable. Solo una mente obtusa podría decir que todo es una simple coincidencia. Resulta muy curioso que un grupo de científicos que trataron de refutar la teoría del universo simulado, de hecho terminaron probándola, ya que no importa lo que estudiemos, si es del tamaño de un electrón o de un cúmulo galáctico, siempre encontraremos que todo obedece a los mismos patrones matemáticos de diseño. Todo obedece a las mismas reglas numéricas, lo que en otras palabras se traduce como un programa computarizado. Para simular un universo entero, obviamente se necesita una tecnología que supere cualquier cosa que nosotros podamos siquiera soñar. Pero eso no significa que no exista. La ley de Moore dice que la potencia informática de los humanos se duplica cada 18 meses, y esto ha sido cierto por al menos 50 años. Y aunque en la actualidad ha ido disminuyendo esa velocidad, por más que parezca lo contrario, se debe a las limitaciones físicas, es decir, asumiendo que podemos hacer que los microchips sean cada vez más pequeños, lo cual ciertamente ocurre, la inteligencia artificial sobrepasará a la humana dentro de los próximos 60 años. En los 80, el juego más avanzado tecnológicamente era Pong, 2 rectángulos y un cuadrito en la pantalla. Y solo 40 años después, tenemos videojuegos con gráficas súper realistas que difícilmente podrían distinguirse de la realidad. Imaginemos cómo lucirán los videojuegos dentro de 80 años. Pero para simular un universo como el nuestro, ¿qué clase de tecnología se necesita? Se estima que hay 10 elevado a la 80ª potencia de átomos en el universo, y pondremos ese número en la pantalla solo para que nos demos una mejor idea. Si cada partícula necesita 128 bits para calcular su posición y momentum, necesitaríamos 10 elevado a la 83ª potencia de bits solo para los datos de almacenamiento de la simulación. También necesitamos el poder computarizado necesario para vigilar lo que hace cada una de esas partículas, y ni siquiera existe un nombre para la cantidad de bits necesarios para eso.
Y ese poder solo sería para las cosas que hay en el universo. Pero todavía nos faltaría muchísimo más para la conciencia de todas las criaturas que lo habiten. Y conciencia no es lo mismo que inteligencia, porque si hablamos de inteligencia, entonces debemos saber que el cerebro humano puede realizar 100 trillones de cálculos por segundo, lo que en informática serían 100 teraflops, que multiplicados por los miles de millones de personas que existen tan solo en este planeta, los números que resultan son ridículamente incalculables. Y para tener energía suficiente para sostenernos a nosotros y todas las millones de especies en el universo, tiene que existir una fuente en algún punto de la realidad que suministre lo necesario. Estamos hablando de una gran fuente de energía que realmente nuestra mente humana no podría jamás siquiera imaginar. Es imposible vislumbrar cualquier cosa parecida a lo que sea que nos sostiene. Limitar la materia a la velocidad de la luz resulta una ley muy útil en la programación para mantenernos a todos en el lugar que se supone que debemos estar. La mecánica cuántica, como el experimento de la doble rendija y el entrelazamiento cuántico, solo tienen sentido si obedecen a algo parecido a un programa de computadora. Solo tienen sentido si obedecen a algo parecido a un programa de computadora, porque solo el programa puede ignorar las leyes de la física e ignorar el concepto mismo del tiempo. Un asunto muy conveniente para la teoría del universo simulado es que absolutamente nadie puede probar que no es real. El Big Bang pudo ser el inicio de la simulación, y si no hemos contactado con extraterrestres abiertamente en este punto del espacio-tiempo en el que nos encontramos, es porque simplemente el programa se diseñó para que no lo hagamos todavía. Bajo esta lógica, el libre albedrío es una ilusión que nos permite sentirnos libres, pero es ficticia, porque en realidad todo ya está programado, y la posibilidad de libertad de un personaje del juego que haga algo fuera del diseño podría hacer colapsar todo el videojuego. Cualquier programador lo sabe, pero entonces volvemos a la gran pregunta: ¿quién rayos creó esta simulación? Si pensamos en que el creador de esta simulación es una inteligencia omnisciente que existe fuera del espacio y el tiempo, y que está fuera de cualquier comprensión humana, suena muchísimo a la idea de un dios. Pero no el barbudo enojado de la Biblia, sino un dios realmente incomprensible, que es más parecido a una energía absoluta, que forma literalmente parte de todo, a todos los niveles de la existencia. Y así como nadie puede probar que la teoría del universo simulado está equivocada, nadie podría probar que en realidad ese Dios omnisciente no existe. Si todo lo que hemos dicho en este documental es cierto, entonces llegaremos a una de las posibles verdades más esperanzadoras o incómodas, dependiendo de quién la reciba. Y es que si algo maravilloso y sublime ocurre, o si algo horrible y catastrófico ocurre, en realidad podríamos decir que cualquiera de los dos sucesos solo son parte de la simulación, son parte del juego. Eso significa que entonces cualquier cosa que hagamos, buena o mala, en realidad no tiene consecuencias. No hay cielo ni infierno para nadie. La respuesta a esas preguntas podríamos juzgarla con base en la observación de la programación del universo, ya que indudablemente ahora formamos parte de la simulación, y nuestras acciones aquí, programadas o no, sí que tienen consecuencias. El cielo y el infierno están aquí, y la estadía en esos lugares depende de qué clase de visión tenga el individuo acerca de lo que le rodea. Por tanto, el infierno y el cielo podrían ser simplemente estados de la conciencia, aquí y ahora, y no un premio o castigo futuro. Podría ser que cuando morimos, en realidad despertamos de la simulación a la auténtica realidad. Ese es otro tema para este canal. Por favor, suscríbase y síganos si quiere conocerlo. Para Alien Truth, Edward Betancourt.